un minutito para que aquellos que no pudieron escuchen a Alfonso Mosquera, el responsable de seguridad en la provincia de Córdoba, que ayer, tras un acto junto con la jefa de policía a su lado, esto decía. Vuelvo a insistir, estas son las expresiones de los agentes locales de la grieta. Este ministro no va a renunciar jamás a sus responsabilidades. Quien reclama mi renuncia puede desgañitarse pidiéndola, que no la va a tener, por mis propias convicciones, por mi propio temperamento y porque tengo una misión que me ha sido encomendada que no habré de abandonar. ¿A la legislatura? No he sido convocado, pero... Lo invitaron los legisladores. Eso depende de otro poder del Estado. Si los legisladores de la mayoría deciden que yo vaya, iré. Pero eso se debe resolver en el seno de ese poder, no en el seno del Poder Ejecutivo. ¿No va a renunciar? Pero ni lo sueño. Bueno, después de esa frase, agregó una situación de muy mal gusto: no voy a renunciar ni aunque vengan degollando. Justamente se le pide la renuncia porque hay 3 muertes, las que tenemos de referencia cercana, que ponen en duda su capacidad de ordenar un aspecto tan sensible y el más reprochable que tiene la provincia de Córdoba a este respecto, que es la seguridad. Antes de escuchar a Marcelo Cosar, quiero decir una cosa más. Después que hizo estas declaraciones en Córdoba, un grupo de periodistas tras un acto, hemos intentado que hable con nosotros, con los medios de toda la provincia. Nos han respondido de manera tan soberbia el encargado de prensa de Alfonso Mosquera, que nos preocupa que se impregne esa lógica, que crean que nosotros todos merecemos el destrato que también tenemos los periodistas que intentamos contrastar la realidad con lo que cree que es la realidad el funcionario responsable. Y la otra cuestión, los encargados de prensa no tienen que mimetizarse con el ministro del área, tienen que hacer su función, decir puedo, no puedo, quiere o no quiere. Pero si el ministro del área pega rebencazos, los encargados de prensa no tienen que pegar rebencazos. Son empleados públicos que están limitados, lo entendemos, muchas veces el vocero o el encargado de prensa no hace lo que quiere, sino lo que el ministro le deja hacer. Aclarado esto, le pregunto a Marcelo Cosar qué opina de estas declaraciones. Marcelo. ¿Por dónde empezar, no? Porque causa tanta indignación, Guillermo, tanta indignación causa, que voy a empezar por el final, por esto que usted comentaba cuando se quisieron comunicar con el ministro y las respuestas que han tenido por parte de la gente de prensa. Esa es la lógica del gobierno, Guillermo. En este caso tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. Es un gobierno que está... Yo he estado con usted en su programa, es un gobierno que está ebrio de poder, son más de 20 años en el poder, y eso los ha embriagado, y en este gobierno impera la soberbia, impera el cinismo, impera negar hasta lo más evidente, como es el fracaso rotundo de la política de seguridad en la provincia de Córdoba, no de la policía, de la política de seguridad en la provincia de Córdoba. Yo decía a principio de semana, ¿cuántos muertos más tenemos que tener en Córdoba a manos de la delincuencia y a manos de la mala policía, que no es toda la policía, porque encima el ministro tergiversa los dichos por parte de la oposición? No ha habido una sola expresión de agravio de ningún legislador de la oposición, al menos del bloque que yo integro, que es el bloque de Juntos Unión Cívica Radical, para con la policía como institución. Sí venimos diciendo, no de ahora, no de la última muerte, la de La Falda, la del caso Romo, de al menos hace 2 años, el mes que viene, estamos a escasos días, el 6 de agosto, se van a cumplir 2 años del asesinato de Blas Correa. Que hay una parte de la policía, que hay una parte de la institución que no está en condiciones
de garantizarnos, de cuidarnos, y que es una responsabilidad política. La policía de la provincia de Córdoba, la seguridad de los ciudadanos, de los cordobeses, depende funcional y políticamente del gobierno. Por eso es cínico lo que dice y la actitud del ministro de ayer. Por eso en realidad no tiene que renunciar, lo tienen que echar a patadas. Si al gobernador le preocupa la vida de los cordobeses, no tiene que esperar a que renuncie, tiene que echar, porque evidentemente esta persona cree que su vida, su cargo, su sueldo, su comodidad es mucho más importante que la vida de los cordobeses. ¿Cuántos muertos más? Yo te pregunto, porque acá cada un muerto, 2 muertos, cada un caso resonante, la reacción cuando llega son anuncios, grandes anuncios, son los campeones de los anuncios, la creación de nuevos organismos que después fracasan en la práctica, y a lo sumo el desplazamiento de algún jefe o subjefe policial, en algunos casos necesarios y en otros casos para hacerle pagar el pato de la boda. Marcelo, habló de una grieta en seguridad. ¿A qué cree que hizo? La grieta es la que estamos viviendo, que hoy nos tenemos... Digo, es que estoy haciendo un gran esfuerzo, Guillermo, para no hablar de la persona, porque es una barbaridad de cabo a rabo todo lo que se ha dicho en el día de ayer, obviamente con declaraciones controladas en un par de medios y punto, y se acabó. Decir que la legislatura no lo convocó, seguramente esta es la parte que menos le importa a sus oyentes. Hace 2 años que venimos presentando proyectos para que venga a dar explicaciones. Cualquier hombre de bien, cualquier persona de bien que ocupe un cargo público, el máximo cargo público que puede ocupar alguien por debajo del gobernador, que es ser ministro, ni siquiera espera ante una situación de la gravedad que vivimos en Córdoba que lo convoque. Va, se presenta y da explicaciones. Pero él sigue creyendo y sigue funcionando. Por eso me indigna que es un empleado del gobernador y que es un empleado del bloque de la mayoría. No, señor. Él es un funcionario público que nos debe garantizar la seguridad de los cordobeses, seguridad que hoy no tenemos. Hoy los cordobeses tenemos miedo de la delincuencia, tenemos miedo. Ustedes en Río Cuarto no la están pasando bien. Nosotros en la capital no la estamos pasando bien. Y dudo que haya un cordobés que esté tranquilo hoy en cualquiera de los 24 departamentos que tiene la provincia de Córdoba. Pero nos tenemos que cuidar de los delincuentes, y de un tiempo a esta parte hemos empezado a tener que cuidarnos de una parte de la policía que irresponsablemente está en la calle sin haber sido preparada, ni siquiera psicológicamente testeada, mucho menos capacitada para cuidarnos y mucho menos capacitada para combatir a la delincuencia. Por eso hay que dar un golpe de timón, por eso es de una absoluta irresponsabilidad las declaraciones y creerse que uno es más importante que el todo. Acá lo que está en juego es que no nos maten ni a uno más, Guillermo. Lo digo, no me he podido dormir. La verdad es que me he dormido tarde de la indignación que me ha causado ver que se nos siguen riendo, que se nos siguen burlando, que nos siguen atropellando. Y pensaba, ¿por qué lo hacen? ¿Y sabe por qué creo que lo hacen? Porque están rodeados. Porque la poca policía que tenemos en Córdoba la está cuidando al poder, no está cuidando a los cordobeses. Yo trabajo en una legislatura rodeada de policías y rodeada de rejas. Lo mismo pasa donde trabaja el gobernador, lo mismo donde trabaja el ministro. En vez de estar la policía, recibir órdenes para cuidar a los cordobeses, están cuidando a los que ejercen el poder. Por eso nos pasa lo que nos pasa, por eso ellos creen que son invencibles y que nunca les va a tocar. Dios quiera que nunca les toque lo que le acaba de tocar a la familia Romo, lo que le tocó hace 2 años a la familia Lancia. Porque si algún día les toca, seguramente ahí van a reaccionar. Mientras tanto, nos siguen prepoteando, nos siguen ninguneando, siguen negando la realidad, nos siguen atropellando, siguen diciendo que esto es una cuestión de grieta. ¿De qué grieta me hablan?
Legislador, Florencia habla. Usted hablaba de soberbia, digamos, de parte de Hacemos por Córdoba. Quiero consultarle en ese sentido, en cómo entiende el poder o a la hora de gobernar Hacemos por Córdoba, o sea, obviamente desde la provincia y que lo baja a sus distintos equipos. También estoy pensando en Río Cuarto, con lo que pasó ayer por un contrato de una empresa que pertenece a un ex ministro provincial. Vamos a tener novedades provinciales. Del tema de ese contrato, sí. Esperen a la semana que viene, porque no es una cuestión solamente de Río Cuarto, es una cuestión provincial. Pero no estoy queriendo darle con el gusto al gobierno que desesperadamente quiere que empecemos a hablar de otro tema en la provincia de Córdoba. Son los campeones de introducir otros temas para dejar de hablar del tema de la seguridad. Pero ese es otro escándalo que tiene que ver con las finanzas públicas. ¿Qué hay detrás de eso? Los recursos. ¿Qué hay detrás de eso? Espérenme la semana que viene, que tenemos un proyecto presentado en la legislatura de la provincia de Córdoba, haciéndonos eco de lo que está sucediendo en Río Cuarto, con estos negocios que se hacen a espalda de los contribuyentes para beneficiar a empresas que son de exfuncionarios que, o casualidad, trabajaban en las áreas que ahora vienen así. Bueno, no, yo lo que quería consultarles es en la forma de entender el poder de Hacemos por Córdoba. ¿Cree que una de las claves para eso es el control del poder mediático hegemónico en la provincia, o cómo ve a los medios hegemónicos provinciales en relación a Hacemos por Córdoba? No, a mí no me gusta hablar de medios hegemónicos. Para mí hay medios de comunicación grandes, medianos y chicos. Hay muy buenos periodistas y hay muy malos periodistas. Si quieren, vamos a hacer una comparación con lo que pasa en la policía. Jamás se me ocurriría generalizar y hablar de que la policía es una mala policía. Creo que la inmensa mayoría de los policías de la provincia de Córdoba arriesgan su vida para cuidarnos 24/7, cobrando 100.000, 110.000 pesos, que de casualidad te alcanza para cubrir la canasta básica. Es decir, que hay policías que están ahí al límite de ser pobres y que te tienen que cuidar. Por eso andan sin dormir, por eso uno los ve en un control con los ojos rojos, porque no han podido dormir, porque se cargan de horas de adicionales para poder juntar una moneda digna. Y la responsabilidad no es del CANA, no es del policía, es del que maneja la política de seguridad, es del gobierno. La policía depende del gobierno. Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Hay muy buenos periodistas y hay malos periodistas que no preguntan. Hay periodistas que lo único que les importa es congraciarse con el poder, y hay muchos y buenos, y la mayoría son periodistas que intentan, como ustedes, conseguir la palabra, conseguir la declaración, preguntarle. Pero mientras tanto, del poder están encerrados en la agenda del poder. Porque tener un ministro que no habla, un ministro que no va a la legislatura, que es una obligación. Es una obligación, no ir a darle explicaciones, a acosar a la legislatura. Yo no soy acosar en la legislatura, yo soy uno de los 70 legisladores que la gente nos votó para representarla. Algunos son oficialismo, otros son oposición. Marcelo, a nosotros nos votó la gente y nosotros le debemos dar explicaciones a la gente. A este ministro, a ningún ministro lo votó la gente. Marcelo, lo ponen a dedo y tienen que ir a dar explicaciones. Para finalizar, quiero preguntarle respecto de cuestiones funcionales. Usted integra el Tribunal de Conducta, la nueva conformación. Hay denuncias realizadas contra las autoridades de la jefatura policial por este episodio. ¿Va a pasar algo con eso? ¿En qué estado se encuentran? Déjame que le saque un par de minutos más. En primer lugar, Guillermo, ustedes tienen que saber que hoy conviven los dos tribunales de conducta. El viejo tribunal de conducta, presidido por la doctora Becerra. La doctora Becerra es aquella que, cuando el ex comisario Cumplido salió a decir, si me imputan a mí por el caso Blas Correa, lo tienen que imputar al ministro, porque el ministro estaba absolutamente al tanto de todo desde el minuto cero. La presidenta del viejo tribunal, que sigue funcionando porque tiene que funcionar hasta resolver la última causa, fue la que le tiró una carpeta arriba del escritorio y le dijo: si usted sigue hablando, yo voy a activar una causa que tengo en contra suyo en la denuncia del año 2018. No nos tenemos que olvidar de esas cosas, porque acá hay funcionarios que carpetean, en este caso, a un comisario, a un ex comisario, que se animó a denunciar al poder, a decirle, no es conmigo, yo respondo a un ministro. Es la diferencia que está pasando ahora con el ex director de Recursos Humanos, el comisario general Farías, al cual no lo pueden carpetear porque tiene más de 30 años de servicio impecable, por lo menos lo que sea hasta este momento. Y cada vez me llegan mejores y buenas noticias
o comentarios acerca de su persona. Ese tribunal sigue funcionando. A ese tribunal este gobierno se ocupó de modificarle la ley para que se jubilen con el sueldo de un fiscal provincial. Estamos hablando de arriba de los 500.000 pesos. Y hay un nuevo tribunal que funciona desde diciembre del año pasado, el cual integro en representación de la minoría. Son 7 miembros, uno solo en representación de la minoría. Los 7 somos hombres. Cuando una de las principales causas de denuncia contra algún miembro de la Fuerza de Seguridad es la violencia de género. Para que ustedes tomen nota de la diferencia que hay entre los hechos y el relato que monta el gobierno de manera permanente. Ni siquiera se vinieron a nombrar a una mujer sobre 6 que tenían la posibilidad de designar en un tribunal de 7. Tribunal que se lo acabo de decir el día miércoles, al presidente. Me cansé, no estoy dispuesto a que me tomen el pelo, no funciona como un tribunal, no funciona como un cuerpo colegiado. No he firmado un papel de febrero a la fecha, no he tenido una causa de destitución de cesantía de un policía. Lo único que está haciendo el tribunal, y lo hace en la persona, porque así se ocuparon de que la ley lo diga, del presidente, es firmar resoluciones de pase a situación pasiva. Legislador, ¿por qué? Quiero consultarle porque nos estamos como cortos de tiempo, pero se me viene a la mente también esto de la transparencia y demás. ¿Por qué sigue Osvaldo Ardú como encima presidente, además de Juntos por el Cambio? ¿Por qué sigue integrando esa bancada después del escándalo con el juego ilegal y demás? Porque no forma parte de mi bloque. Él forma parte de otro bloque. El bloque nuestro somos 9 legisladores, somos los 9 legisladores del bloque Punto Unión Cívica Radical. El legislador Ardú forma parte de otro bloque con 4 legisladores del PRO. Hay una pregunta que hay que hacerle a Ardú, pero a mí la verdad que hoy lo que menos me preocupa en esta provincia de Córdoba es lo que haga o lo que diga Ardú. Fui un férreo opositor, y ustedes lo saben porque me escucharon, cuando nosotros en vez de aprobar el proyecto de ficha limpia que teníamos que haber aprobado el año pasado, con la complicidad de Ardú, el oficialismo legalizó el juego, legalizó la timba en la provincia de Córdoba. Eso forma parte de la historia de las cosas que pasan en la legislatura. Esa es la demostración. Vos me preguntabas recién cuál es la agenda del gobierno. La agenda del gobierno es la agenda del poder, no la agenda de la gente. La seguridad es la agenda de la gente. La situación económica es la agenda de la gente. El desempleo, la pobreza es la agenda de la gente. De esos temas, en la legislatura, no logramos que se trate ni siquiera uno. De los que le interesa el poder, de las empresas, de los exfuncionarios, de las cuestiones de legalizar la timba, de esos sí tienen tiempo. De esos temas sí se ocupan. De ver cómo hacen para quedarse 4 años más ocupando un cargo, esos temas sí les interesa. Ahora, cómo nos siguen matando como perros a los cordobeses, la delincuencia y cada tanto algún mal policía, ese tema no solo que no se ocupan, sino que lo niegan sistemáticamente. Por eso voy a insistir hasta el hartazgo. Tienen que echar a este ministro, tienen que cambiar 180 grados la política de seguridad. Si no, los responsabilizo absolutamente de todo lo que pase de acá en adelante por la próxima muerte que tengamos en Córdoba, ya sea por un delincuente o por un policía. Legislador Cosar, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, que tengan buenos días.